de los Estados Unidos mexicanos, hablando concretamente del artículo 25, donde ustedes seguramente han escuchado que esta palabrita, la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, ¿no? Concretamente, y a veces también he escuchado que la economía mexicana tiene un carácter mixto, ¿no? Es decir, pública, donde hay un sector público, hay un sector privado y hay un sector social. Entonces, esto es bien importante porque, por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, del INAES, ¿no? Del Instituto de la Economía Social, por ejemplo, ¿no? Y que apoya, por ejemplo, a los organismos del sector social, de la economía, tal. Y ese sería el sector justamente social que está aquí en esta parte, justamente que mencionamos. Pero también hemos escuchado de las sociedades anónimas, ¿no? De las empresas que son sociedad anónima y se encuentran justamente ubicadas en la parte del sector privado. Hemos escuchado también que puede haber algunas empresas que son estatales, pero otras partes, algunas otras empresas pueden estar vinculando la asociación de recursos privados y del sector público, por ejemplo, ¿no? Y es una forma de organización también, y conforman también, digamos, sectores de la economía, que sería el sector público, el sector privado y el sector social. Esto es importante ahorita porque vamos a ver que cada figura puede estar también asociada a este tipo de sectores, ¿no? Incluso han escuchado por ahí el término economía social también, y se va a referir a un tipo de organismos y a un tipo de asociaciones y a un tipo de apoyos, incluso en programas sociales, para este tipo de organizaciones, ¿no? Quiero comentar que incluso en algún momento, si hay necesidad de detener la presentación por alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto, ¿no? Pues estaremos atentos también al requerimiento de información que nos hagan. Queremos empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una figura asociativa? De alguna manera, al iniciar, incluso Margarita daba ciertas pautas, ¿no? Una definición muy sencilla es que una figura asociativa es una agrupación de individuos que de manera voluntaria y legalmente se constituyen para satisfacer alguna necesidad o aspiración en común en el proceso productivo. Y esto es bien importante, o sea, que digamos que sea de manera voluntaria y legal. Quiero comentar que, por ejemplo, ahorita vamos a ver un dato sobre este estudio que hicimos sobre las formas de los proyectos productivos que hemos implementado en la CONAMA a nivel nacional, y muchos de ellos no tienen una figura legal existente todavía, ¿no? Y en otros casos decíamos que fuera voluntaria, pero yo añadiría un elemento aquí, que sea voluntario e informado, ¿no? Porque potencialmente la gente es proclive a la cuestión de formar una figura asociativa, pero no tiene la información de cuál es la figura asociativa que le conviene. Y es referente a este ejemplo que les daba, ¿no? Es decir, si se hace la pregunta a los compañeros, seguramente si tienen una figura de sociedad de solidaridad social, una sociedad cooperativa, una asociación civil, etcétera, potencialmente podríamos ubicar que a lo mejor no se ubican las diferencias en todos los conceptos, ¿no? De régimen fiscal, de obligaciones fiscales que tendría eso, etcétera, ¿no? Eso es bien importante entonces que sea voluntario, informado y legal. Luego, ¿cuál es la importancia justamente de una figura asociativa? La figura asociativa, todos sabemos que a lo mejor organizarnos bajo cualquier esquema trae una serie de ventajas, pero también trae una serie de obligaciones, ¿no? Entre las ventajas estaría mejorar las condiciones de negociación frente a copiadores intermediarios, y esta palabra justamente le suena a ustedes, ¿no? Copiadores y sobre todo intermediarios, ¿no? En el proceso entre el mercado y el producto existen siempre intermediarios y pueden ser 1, 2, 3, 4 intermediarios, etcétera, o más denominados incluso coyotes, ¿no? Concretamente. Entonces, en ese sentido, la apropiación de valor entre el productor y lo que se vende en el mercado se queda en una muy buena parte justamente en los intermediarios, ¿no? Entonces, una de las ventajas justamente de la figura asociativa es responder a las necesidades de mercado, y esto porque también, fíjense que de repente incluso creo que les ha pasado a ustedes como técnicos que han trabajado con proyectos, se puede ligar a un proyecto con un eslabón de la cadena de valor, por ejemplo, una cadena comercial, y la cadena comercial le pide 5 toneladas de producción de X cosa, ¿no? De maíz, por ejemplo.
y la empresa, la asociación que estamos ligando no tiene la capacidad de producción para ello. Entonces, la figura asociativa, cuando empezamos a sumar a varios grupos de productores, mejora las condiciones de negociación justamente contra los acopiadores intermediarios, incluso contra eslabones de la cadena de valor, ¿no? Permite también el acceso a mejores precios en la compra de insumos, justamente porque a mayor cantidad podemos acceder justamente a mejores precios. Y esto lo han aplicado ustedes. De hecho, ahorita que estamos justamente haciendo compra de productos, digamos, y organizaciones de las ANPs, nos enfrentamos nosotros mismos como CONAM a la oportunidad de acceder a un precio de mayoreo, un precio de menudeo, ¿no? Concretamente. Accesibilidad a la asistencia financiera, quiero decir que el caso, por ejemplo, de poder acceder a créditos, en ocasiones tiene que ver con la capacidad de respuesta, evidentemente, de las organizaciones y de poder asumir compromisos, justamente, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo se da eso justo de asumir compromisos y de qué tipo y nivel de compromisos se pueden asumir ante compromisos de carácter, sobre todo financiero, ¿no? Y una mayor participación en programas federales. Por ejemplo, y lo pongo en este sentido, el INAES menciona entre sus lineamientos para sus programas de subsidio que solo podrán ser otorgados a organismos del sector social de la economía. Es decir, preferiblemente aquellos que tienen una figura asociativa X, Y y Z y que, por ejemplo, no implica las asociaciones civiles, ¿no? Ese es un ejemplo solamente de cómo el contar con una figura asociativa les puede aportar también una mayor participación en la participación en programas federales. Luego también, ¿qué características tienen las organizaciones, no? Esto es bien importante también porque comentábamos que, por ejemplo, cuando ustedes, yo les propongo igual este ejercicio de repente, no lo hagan a lo mejor con SESMACH, que ya está muy desarrollado, no lo hagan a lo mejor con algunos de sus proyectos, por ejemplo, de las cadenas de café, de cacao o a veces de miel, que ya son más desarrolladas, pero háganlo con cualquiera de los productores y veamos si en las organizaciones se conocen justamente los objetivos o se tienen claros los objetivos de la organización, ¿no? Es decir, los objetivos que con base en sus necesidades comunes, que tengan programas y metas, ¿no? Justamente para cuantificar los objetivos de la empresa, ¿no? Que tengan una noción también de clasificación y medición de sus recursos físicos y humanos. Justamente en esta parte, incluso en algún momento dimos también con ustedes un pequeño cursito para la determinación de los precios, los costos y los precios de venta, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos, incluso nos damos cuenta, y ustedes lo palpan, que la gente no considera, por ejemplo, la mano de obra como un costo, ¿no? Para la cuestión del precio de venta. Entonces, no hay una clasificación y una correcta medición de los recursos físicos y humanos de la organización en ese sentido. La organización lo que nos provee justamente es eso, ¿no? Por otro lado, también es la cuestión de la división del trabajo, ¿no? Es decir, cualquier división del trabajo lo que busca, pues, es que sea más eficiente justamente esa distribución. Es decir, pues, colocar a gente que tiene más habilidades en determinada tarea, en esa tarea, y a otros en los que son más hábiles también para ello, poder dividir también incluso el trabajo de carácter de género, incluso también en ese sentido, y también poseer una normatividad interna, unas normas y reglamentos. Y, por ejemplo, yo lo comento también en este sentido, y es muy sencillo, incluso en parte de producción. De repente, no sé si exista en las organizaciones pequeñitas que están iniciando también, con las que han trabajado, unos lineamientos de calidad en la producción, por ejemplo, ¿no? De repente hay varios grupitos trabajando de artesanos y unos sacan una taza y sale perfecta y los otros grupos sacan una taza y esa taza sale chuequita, ¿no? Ni siquiera se para, ¿no? En la mesa. Y en muchos casos eso ha llevado a que de repente puedan tener una marca y un grupo la usa y el otro grupo no la usa, ¿no? Porque consideran que usarla significa que confundan su trabajo y la calidad de su trabajo con la del otro grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe haber una serie de normas, reglamentos, lineamientos también dentro de las organizaciones para subsanar justamente estas dificultades. También las organizaciones tienen ciertos principios, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, también de participación, propiciar la participación y representación de los socios en la toma de decisiones. Pero esto es importantísimo porque de repente, por ejemplo, todos sabemos que incluso en grupos como el que estamos ahorita, unos van a hablar más,
unos hablan menos o unos hablamos menos. Por ejemplo, en este tío, ahorita yo estoy hablando porque me toca hablar, no hay más, ¿no? En ese sentido. Pero unos hablan más, unos hablan menos, unos son un poquito más cohibidos, unos siempre toman el liderazgo de las cosas, etcétera. Y la idea de los principios organizativos es fomentar esta participación también, generar empoderamiento también, ¿no? De las organizaciones y de los miembros de las organizaciones. Y también, y creo que es uno de los casos que ustedes trabajan mucho, es que en la toma de decisiones generalmente no vemos reflejada la participación, sobre todo en los organismos de toma de decisiones, o sea, es decir, quienes están encabezando, por ejemplo, una organización, no vemos a las mujeres, ¿no? O las vemos en con muy poca representación. Este concepto de organización lo que hace énfasis es en eso, de promover justamente esa participación, ¿no? Que la organización promueva esa participación y empodere a sus miembros. También fomente la solidaridad y la corresponsabilidad también al interior de la organización, también, pero también hacia afuera, ¿no? Hay conceptos que incluso se llaman, por ejemplo, en las empresas, responsabilidad social, que quiere decir que, por ejemplo, además de que somos responsables de lo que está dentro de la empresa, somos también promotores de estos valores al interior de las comunidades, ¿no? En ese sentido. Otro valor que debe fomentar la parte organizativa, pues, es la equidad. Muchos de ustedes incluso tienen algunas certificaciones, ¿no? Que dice de comercio justo, ¿no? Entonces, si queremos un comercio justo, debemos promover también un equilibrio justo en la participación también dentro de las organizaciones, ¿no? Tanto en cuestiones, por ejemplo, de la toma de decisiones, como en la cuestión de género, como en la cuestión de la distribución también de los beneficios, ¿no? Promueven también la integración y la cooperación, promueven también una gradualidad que se refiere sobre todo a que a cada nivel, digamos, de organización corresponde también un nivel de obligación o incluso un tipo de figura asociativa también, ¿no? No vamos a empezar con ciertas figuras asociativas cuando tenemos organismos que apenas se están creando, ¿no? Y que también el principio organizativo de tener organizaciones es promover un desarrollo integral. Hace rato decíamos que haya equidad, que haya solidaridad, que haya integración, que haya gradualidad, que haya participación, que haya una distribución justa de los beneficios, y eso se llama justamente que exista un desarrollo integral, concretamente. Perdón, creo que aquí me regresé. Fíjense que a lo largo de la historia, concretamente, también ha habido una serie de figuras asociativas que se han promovido en mayor o menor medida incluso por las políticas públicas, ¿no? Gubernamentales. Por ejemplo, yo ahorita decía, los programas de INAES exigen que sean organismos del sector social de la economía, pero entre los organismos del sector social de la economía son unos X organismos y no están contempladas, por ejemplo, las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, dentro de los programas de subsidio del INAES, no entran las asociaciones civiles. Esta es una forma de cómo una política gubernamental privilegia el que se estén creando ciertas formas también de asociación. Por ejemplo, en los 60 ustedes van a ver que ahí dice que había más sociedades locales de crédito GIDAL y cooperativas de servicio, ¿no? No a detenerme en todas, pero por ejemplo en los 80s vemos sectores de producción ejidal, cajas solidarias, sociedades de solidaridad social, uniones de crédito, asociaciones rurales de interés colectivo, que creo que les suenan bastante a ustedes, sobre todo allá en Chiapas, ¿no? Concretamente las denominadas ARICS, ¿no? Y, por ejemplo, hacia los 90s aparecen las sociedades de ahorro y préstamo, las cooperativas de producción y servicios, las sociedades de producción rural, que también son muy igual en número. En este momento existen muchas, ¿no? Justamente. Y en la actualidad se reconoce que existe una gran cantidad de sociedades de producción rural, de sociedades cooperativas, de asociaciones civiles aquí, y de asociaciones rurales de crédito colectivo, ¿no? Concretamente. Entonces, esto nada más un poco para que se den cuenta que a lo largo de la historia, derivado de varios variables, digamos, como las políticas gubernamentales, las formas organizativas pueden estar cambiando concretamente, ¿no? Fíjense que en el caso, en esta diapositiva, lo que ustedes van a ver es un intento justamente de evaluar
en el caso, por ejemplo, de la CONAMA a nivel nacional, cómo se daban estas figuras asociativas identificadas en los proyectos productivos de las áreas naturales protegidas. Y ustedes ven, por ejemplo, acá dice porcentaje de uso, la figura de jurídica no determinada. ¿Qué quiere decir? Que el 55% de los proyectos que analizamos en ese momento no tenían ninguna figura jurídica. Es decir, no tenían formas asociativas inherentes, no estaban conformadas de ninguna manera y pudieran ser solamente algunas empresas familiares sin reconocimiento jurídico, sin reconocimiento fiscal tampoco, y operando de esta manera. El 26% usaban la figura jurídica de sociedad cooperativa, y ahorita vamos a ver también cuando ustedes pueden diferenciar una cuestión de cómo llamar a una organización desde el punto de vista jurídico y cómo llamar a esta organización desde el punto de vista del grado de organización, ¿no? De primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, ¿no? La sociedad cooperativa, ahorita lo vamos a ver, la normatividad que la rige es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Luego, un 5% eran sociedades de producción rural, el 4% son ejidos, el 3% sociedades de solidaridad social, 2% manejaban otro tipo de figura jurídica, el 1% la sociedad civil, 0.6% bienes comunales, 0.4% personas morales, 0.4% sociedades anónimas, el 0.1% asociaciones civiles y el 0.1% asociaciones de interés colectivo. Esas son las figuras que nosotros encontramos dentro de las figuras asociativas utilizadas, incluyendo la Regional Frontera Sur en este estudio. Fíjense que otro elemento que ustedes pueden ver para darse cuenta también de cómo están organizadas también estas figuras, esta información justamente del registro agrario, ¿no? Nacional, por ejemplo, y esta es una de las figuras, los ejidos, ¿no? Tenemos 30.493 núcleos agrarios al 2021, de los cuales 29.800 son ejidos y 2.411 son comunidades. Eso nada más para decir, para ver cómo se organiza también la gente en el territorio, ¿no? Y sobre todo en el ámbito rural. Esto es importante, por ejemplo, también en esta parte, como les decía, hay dos formas de ver cómo se organizan las organizaciones. Una, por el lado de acuerdo a la ley o a la normatividad, en este sentido, y por las formas económicas en las que están también organizadas estos organismos, ¿no? Uno, desde el punto de vista de la normatividad, tenemos, por ejemplo, la ley agraria. La ley agraria establece y reconoce a ejidos y comunidades, a uniones de ejidos también y comunidades, a sociedades de producción rural, a las uniones de sociedades de producción rural, a las asociaciones rurales de interés colectivo. Luego tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley va a reconocer a determinado tipo de figuras asociativas, como la sociedad anónima, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la de responsabilidad limitada, la de comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificada y la sociedad cooperativa. Aquí va a ser importante que, aunque la Ley General de Sociedades Mercantiles habla de las sociedades cooperativas, existe una ley específica para las sociedades cooperativas, ¿no? Y que es la que realmente desarrolla toda la normativa para este tipo de figuras, aunque sigue siendo parte también de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces también tenemos la Ley General de Sociedades Cooperativas, que habla de cooperativas de consumidores de bienes y servicios, las cooperativas de productores de ahorro y préstamo también, o de productores y consumidores, ¿no? En este caso, ¿no? El Código Civil es donde están las asociaciones civiles y las sociedades civiles, y la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, específicamente. Creo que todos ustedes, cuando han trabajado justamente con las organizaciones y los proyectos productivos, han escuchado una u otra de este tipo de figuras asociativas. Ahora las pueden ubicar justamente en la ley que les da fundamento concretamente, y que esta ley les va a servir a ustedes también para que puedan ustedes ubicar las responsabilidades
que tienen. Y eso lo vamos a ver ahorita, justamente, porque es importante que ustedes conozcan el fundamento de ley que tiene cada figura jurídica concretamente. Estas son las figuras, por ejemplo, establecidas por la ley agraria, ¿no? Y quiero comentarles que la última reforma de esta ley agraria fue el día 8 de marzo de 2022. Si ustedes le pican aquí a esta parte que dice en azulito ley agraria, les estamos refiriendo el link justamente para que ustedes bajen la ley agraria, ¿no? Concretamente, y puedan ver esta información. Toda la información que estamos extrayendo aquí de manera sintética está fundamentada justamente en este documento, ¿no? En la ley agraria, en su última reforma. Y ahora, no me voy a parar en todas las figuras no me voy a parar, pero sí quiero que se fijen mucho en esta, digamos, como en el marco legal de cada figura, ¿no? En ese sentido. Una, por ejemplo, los ejidos y comunidades, pues tienen un marco legal en la cuestión del artículo 27 constitucional, en la ley agraria también, en el acta constitutiva, en el reglamento interno. ¿Quiénes integran, por ejemplo, a los ejidos y las comunidades? Pues evidentemente los ejidatarios y los comuneros, pero también en cada organización chequen ustedes que debe tener una estructura interna. En todas las organizaciones, y esta estructura interna va a ser diferenciada conforme al tipo de organización que ustedes aborden. En el caso, por ejemplo, de los ejidos, se plantea la existencia de una asamblea general, un comisariado ejidal o comunal, un consejo de vigilancia y la existencia de un reglamento interno, ¿no? Por ejemplo, también se plantea un capital social. El capital social se refiere, en este sentido, a lo que son los bienes que posee un emprendimiento también, y estos bienes pueden ser en términos monetarios y no monetarios, concretamente, ¿no? Y estos bienes son aportados por todos los miembros o socios de ese emprendimiento. Eso es lo que denominamos capital social, concretamente. Y eso es importante también porque al rato vamos a ver, dice, el régimen de responsabilidad también. El régimen de responsabilidad, cuando escuchen esta palabra ustedes en una organización, va a ser cuando, y les pongo un ejemplo, yo creo que crítico. Si esa empresa en algún momento enfrenta una cuestión de deuda, ¿no? Y tiene que responder a ella, por ejemplo, puede responder de diversas formas conforme a este régimen de responsabilidad en que se organizó también, de forma solidaria, de forma limitada o de forma ilimitada también en ese sentido, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo es cada uno de estos regímenes de responsabilidad, porque es bien importante también de que ustedes tengan esto. En el nombre incluso de la organización siempre luego le ponen de responsabilidad solidaria, de responsabilidad limitada, de responsabilidad ilimitada, ¿no? Concretamente. Entonces, que ustedes puedan entender este concepto y lo puedan transmitir también a los compañeros, porque es bien importante ante situaciones críticas también en este sentido, ¿no? También toda organización tiene un régimen fiscal, es decir, cómo estamos registrados ante la hacienda pública y cuáles son nuestras obligaciones concretamente, ¿no? Cada régimen fiscal puede tener ciertos privilegios y tiene, evidentemente, ciertas obligaciones ante la hacienda pública. Por ejemplo, muchos de los organismos, como los ejidos o las comunidades o organizaciones de tipo de carácter rural, están en el régimen fiscal para el sector de agricultura, ganadería y pesca, que le denominan, y silvicultura, que le llaman agapes, concretamente, ¿no? Y tiene una serie de requisitos, concretamente, como les decía, de derechos y obligaciones concretas, ¿no? Toda organización también tiene ciertos objetivos, tiene ciertos registros legales, decíamos, por ejemplo, debe estar, darse de alta ante el Registro Agrario Nacional, está registrada también el registro público, ante el Registro Público de Comercio, tiene un certificado de derechos agrarios parcelarios sobre los bienes comunales, tiene una fe notarial también y tiene justamente un registro, el RFC concretamente, ¿no? Entonces, esto es importante que vean ustedes estos conceptitos que tenemos hacia la izquierda, porque en todas las organizaciones se van a presentar y que podamos poderlos tramitar. Esos conceptos varían en cada organización y eso es lo que nos va a ir permitiendo ver qué organización es más adecuada para los fines que nosotros queremos promover, acorde también con el nivel de desarrollo que tienen los emprendimientos productivos que estamos apoyando, por ejemplo, en el PROCODES, ¿no? En ese sentido. Y un ejemplo de esto, ¿no? Se decía que esta figura, por ejemplo, puede darse aprovechamiento de los terrenos comunales y de mano de obra
de los habitantes rurales en proyectos de maquila, de ecoturismo, de ranchos cinegéticos, de hoteles, etcétera, y pueden operar de esta manera. Pero también los miembros de los ejidos, cuando conforman empresas, pueden asumir cualquier forma de las figuras asociativas que vamos a exponer también y que están previstas por la ley. Cuando también están bajo esta figura de ejidos o comunidades, la ley establece que podrán organizarse, sobre todo las mujeres pertenecientes a los núcleos agrarios, se pueden organizar comunidades agrícolas industriales de la mujer y estas a su vez también en uniones, ¿no? En ese sentido. Y esto es bien importante porque de repente, por ejemplo, podemos tener apoyos por tipo de productores que son, por ejemplo, preferencialmente mujeres. De hecho, comento, ustedes tienen, por ejemplo, un café en CESMACH o en una de estas organizaciones que llaman el café femenino, por ejemplo, ¿no? O sea, destacando una cuestión de género que seguramente tiene un valor agregado también en el mercado, pero también tiene un valor agregado a lo mejor con el trabajo con mujeres y tendrá un valor agregado con algunas cuestiones de cooperación internacional que esté fomentando la participación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Luego, cuando se dan una participación de más de un ejido, concretamente, que le llamaríamos uniones de ejidos o comunidades, ¿no? Concretamente. Entonces, este es importante porque decía que a los integrantes de las uniones de ejidos son 2 o más ejidos o comunidades, ¿no? Y el ejido o comunidad puede pertenecer a más de una unión de ejidos. También es importante. Ustedes, ese ejido no solamente puede estar en una sola, sino puede estar en varias, ¿no? Concretamente. Luego, una estructura interna también, ustedes lo comentaban, no me voy a parar en cada uno de ellos, pero dice aquí la Asamblea General, el Consejo de Administración, 2 representantes de autoridades ejidales. Ustedes van a tener justamente este material para que vean cómo se conforma. También tiene una cuestión de un capital social. Ahora, esto es importante, por ejemplo, que cuando ustedes ven uniones de ejidos, consideren que conforme vaya avanzando la responsabilidad de atender una producción, por ejemplo, tal vez estas figuras jurídicas sean más adecuadas para poder responder a una mayor demanda de mercado, ¿no? A una mayor, incluso que ustedes quieran hacer una mayor oferta también hacia ese mercado, en ese sentido, porque les permite producir más, tener más fuerza en términos de mano de obra también en ese sentido, y tener mejor posicionamiento, las ventajas que veíamos en las cuestiones de la organización, ¿no? Y eso es en términos de las ejidos y comunidades cuando se multiplica justamente. Luego tenemos las sociedades de producción rural. Estas están enmarcadas, como decíamos, en la parte de la ley agraria y se plantea aquí también que es interesante e importante que mínimo deban de ser 2 socios y que puedan ser personas físicas o morales, ¿no? Dice, los cuales pueden ser productores rurales, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, colonos, terceros inversionistas o la combinación de todos estos, ¿no? Esto es importante porque la primera figura, por ejemplo, que ustedes vieron, solamente está referido a esa gran estructura de ejidos y comunidades. Esto es una estructura en la cual ya no necesariamente está circunscrita la cuestión del ejido y la comunidad y que puede darse una combinación mucho más amplia de participantes en ella, pero sí tiene siempre un mínimo de constitución y son 2, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estructura interna, la Asamblea General, los regímenes también, el régimen fiscal, que ustedes pueden irlo checando también en ese sentido. Y esto es importante y se dice que es altamente recomendable para formalizar a nuevos grupos de productores o para la reconversión organizativa de las sociedades de solidaridad social. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, una sociedad de solidaridad social, si queremos ampliar todavía el esquema de participación o esta enfrenta pues una mayor demanda de mercado o nuevos retos también, una de las figuras que podrían utilizarse justamente para escalarla sería las sociedades de producción rural. Luego, tenemos, aquí creo que hicimos una repetición, ¿no? Justamente, sí, perdone, una disculpa en ese sentido. La Asociación Rural de Interés Colectivo, concretamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta asociación deben ver que dice que los integrantes son 2 o más ejidos o comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de esta, ¿no?
Entonces, es importante porque ya la asociación tiene un carácter y según esta parte que ustedes ven, dice, es una figura de segundo nivel. Cuando hablamos ahorita y lo vamos a ver, las figuras de segundo nivel ya agrupan a organizaciones, ¿no? No son solo una organización, son agrupaciones de organizaciones también que se busca tener una mayor capacidad de negociación, de producción y de participación justamente también en el mercado. Y eso es importante. Seguramente han escuchado mucho de las ARICS, justamente, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Parte también, y perdón, en esta parte ya son la Ley General de Sociedades Mercantiles, por su parte, habla de las sociedades anónimas. Ustedes han escuchado, sobre todo en el sector privado ya, que esta figura es una de las figuras asociativas utilizadas, ¿no? Justamente. Y tiene evidentemente ciertas características ya de otro tipo. Por ejemplo, la figura de sociedad anónima no se considera como parte del sector social de la economía, concretamente. No estaría, por ejemplo, siendo beneficiaria de de un programa social como los del INAES, por ejemplo, también. Y eso es importante también para cuando ustedes puedan estar trabajando con ellos y ver cuándo esta figura puede ser utilizada. Si ustedes recuerdan en la parte de lo que hicimos, el recuento de cómo estaban las figuras al interior de las ANPs, había algunas sociedades anónimas, ¿no? Concretamente. Las sociedades en nombre colectivo también, esto es parte también de la Ley General de Sociedades Mercantiles, concreto, y los integrantes de esta pues son mínimo uno de dos socios, y dice uno capitalista y otro industrial. La estructura interna, incluso si ustedes se van dando cuenta, va cambiando, ¿no? Dice junta de socios, estamos hablando socios aquí ya, concretamente administradores, un consejo de vigilancia, etcétera, ¿no? Un capital social donde incluso no se establece un mínimo de capital social y tampoco un máximo, ¿no? En ese sentido. Entonces, es bien importante también que esto lo vayan viendo porque, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades anónimas, las sociedades en nombre colectivo, son figuras que pueden estar siendo utilizadas en una cuestión ya más de mercado, no necesariamente tanto ya de la parte rural, no están abocadas solamente al sector rural concretamente, sino al sector industrial, ya citadino, urbano también concretamente, y tienen ciertas características y obligaciones diferentes también a las que pueden usar unas que están ubicadas en el sector rural, justamente, ¿no? Luego también están algunas organizaciones como la Sociedad en Comandita Simple, y como les decía, la variable justamente aquí en estas asociaciones y organizaciones va a ser las formas justamente de lo que comentábamos, ¿no? El marco legal, el número de integrantes, la estructura interna, el capital social, el tipo de responsabilidad también, los registros legales justamente en que se están abocadas cada una de estas organizaciones y sobre todo, como les comentaba, las leyes generales de sociedades mercantiles van a estar abocadas en un ámbito no necesariamente restringido a la parte del ámbito rural, ¿no? Y está la otro tipo de organizaciones, las sociedades en comandita por acciones. No va a detener tanto en la cuestión de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque decíamos, figuras asociativas para el ámbito rural. Y si ustedes lo vieron, como decíamos, sí, hemos detectado algunas, pero dice el 0.1% de las organizaciones en las CNP son sociedades anónimas, por ejemplo, y es coherente de alguna manera, ¿no? Por eso no nos detenemos tanto en ellas, pero sí queremos hacer énfasis de su existencia, ¿no? Luego existen también dentro de estas figuras de sociedades mercantiles las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada. Como me comentaba, solamente quiero que tengan un recuento de ellas en ese sentido. Van a encontrar también la información en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la pueden bajar también, pero no vamos a hacer ahorita mucho énfasis porque estas en realidad no las estamos encontrando mucho en términos como asociaciones, sino como más bien regímenes de responsabilidad cuando dicen responsabilidad limitada, ¿no? En las organizaciones. Luego, estas sí son importantes. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades Cooperativas establece a las sociedades cooperativas de consumidores de bienes y o servicios. Esto es bien importante, ¿no? En este sentido, porque, por ejemplo, puede ser una sociedad cooperativa y ¿qué diferencia la cuestión de bienes y o servicios? Por ejemplo, un artesano
se puede organizar como una sociedad cooperativa productora de un bien, concretamente. Pero en el ámbito de las áreas naturales protegidas, ustedes tienen muchísimos proyectos de ecoturismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos asumir la figura de sociedad cooperativa productora de servicios, concretamente, ¿no? Ahora, claro, también podemos decir la de cooperativa de consumidores o productores, ¿no? Acá viene de acá abajo, sociedad cooperativa de productores de bienes o servicios, y la parte de arriba de consumidores de bienes o servicios. En el caso de nosotros, lo que nos interesaría es esta segunda opción, la parte de sociedades cooperativas de productores, porque no estamos organizándonos para la cuestión del consumo, ¿no? Sino para la cuestión de la producción. Y comentaba, en términos de bienes, vean ustedes la parte de producción de artesanías, forestal, etcétera. Y en la parte de los servicios, muy concretamente, estamos hablando de la cuestión, por ejemplo, de transporte, de hoteles, de la prestación, por ejemplo, de algún servicio turístico, etcétera, ¿no? Concretamente. Y los marcos en este sentido cambian, ¿no? Por ejemplo, integrantes, se marca que al menos sean 5 socios, que tengan una estructura interna de asamblea general, un consejo de administración, un consejo de vigilancia, un comité de crédito o su equivalente, y esto es importante porque hablamos también de la parte fiscal, ¿se acuerdan? En ese sentido, ¿no? Un comité de riesgos, un comité director o gerente general y un auditor interno. Yo quiero comentar en esta parte porque es una figura muy usada también en la parte de las áreas naturales protegidas, pero que de repente les comentaba, ¿no? Se tiene esta figura, pero cuando nosotros preguntamos a los compañeros que las integran, que si conocen la estructura y las funciones justamente en torno a esta figura, encontramos que no se conoce, ¿no? No se sabe cuál es, si yo formo parte del Consejo de Vigilancia, no conozco en muchos casos, no digo que en todos, pero sí en muchos casos, cuáles son las funciones que yo debo desarrollar, por ejemplo, ¿no? O pertenezco al comité de crédito, por ejemplo, o su equivalente, tampoco conozco cuáles son las funciones que debo de desarrollar. Y también es importante, por ejemplo, que aunque no establecen capital social, aquí dice siempre será de capital variable, ¿no? Y esto, capital variable, es justamente aquel que va diferenciándose en el tiempo, se va modificando también justamente con el tiempo. Pueden ir saliendo incluso también productores o incrementando justamente productores, y ese capital puede ser mayor o menor también conforme vaya evolucionando. Y creo que ustedes lo han vivido, ¿no? Cuando enfrentan proyectos y que tenían a lo mejor 100 participantes, después tienen 50, después tienen 60, después tienen 40, etcétera, y eso significa también de que ese capital va a ir modificándose. El régimen de responsabilidad se llama limitado hasta por el monto de la aportación. Ahorita vamos a ver cuándo es un régimen de responsabilidad. Y bueno, pues esto es importante. También los registros legales, el acta por quintuplicado en la Asamblea General, una certificación de firmas por notario público, un corredor público, un juez de distrito, autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e inscripción en el Registro Público de Comercio. Es importante comentar que incluso dentro más o menos un promedio, digo, no es que sea así, puede haber más arriba o más abajo en ese sentido. Para registrar, por ejemplo, una asociación o una figura de este tipo, anda más o menos entre 15 y 30 mil pesos, ¿no? Concretamente. Y eso creo que es un dato importante. Le digo, puede haber hacia abajo y puede haber hacia arriba, ¿no? Pero más o menos los gastos que implica un proceso de registro de una figura está más o menos en ese rango. La figura general también de sociedades cooperativas establece también las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. No nos vamos a tener en estas, es importante que ustedes las conozcan, pero no nos vamos a tener en estas porque estas figuras no son usadas dentro de las áreas naturales protegidas, ni son justamente promovidas, porque nosotros estamos fomentando no cooperativas de ahorro ni de préstamo, sino productivas concretamente, ¿no? En este sentido. Se comenta también que en la ley de sociedades cooperativas se establece algunas categorías de cooperativas también llamadas ordinarias, ¿no? Y otras de participación estatal. Como decía, por ejemplo, ¿no? Decíamos, en el sector de la economía puede haber un sector público, un sector privado y un sector social.
En sector público pueden estar justamente estas de participación estatal y me imagino en la parte de participación estatal puede ser de carácter federal, puede ser de carácter estatal y puede ser de carácter municipal también y pueden ser dentro del sector de la economía pública y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de cooperativas, de sociedades de solidaridad social, de ejidos y comunidades, estaríamos en el sector social de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante también que ustedes lo puedan comentar y decir, solo que conozcan que hay sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, no son utilizadas, de hecho, incluso no hay ninguna en las estadísticas que nosotros sacamos justamente dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? Otro factor importante es del tipo de organizaciones también que hay dentro de las áreas naturales protegidas es la que está regida por el Código Civil Federal, cuya última actualización es el 11 de enero del 2021. Y estas figuras son las llamadas sociedades civiles y las llamadas asociaciones civiles, ¿no? También en ese sentido. Entonces, de hecho, muchas de las figuras que nosotros hemos identificado justamente o que recurren muchos de las organizaciones de productores incipientes, es esta figura de la asociación civil. Y se comenta que no se recomienda para la realización de proyectos económicos de organizaciones de productores, sino, sin embargo, sí es válida para proyectos de bienestar común en el medio rural, como proyectos ecológicos, de salud, de educación y de rescate del patrimonio cultural. ¿Qué problemática puede tener, por ejemplo, una asociación civil? En ese sentido, creemos que evidentemente la asociación civil se busca un poco justamente por los fines a los cuales está abocada este tipo de organismos que deberían de ser no preponderantemente económicos ni productivos concretamente, porque eso le daría un cierto régimen fiscal de beneficios y por eso se utiliza. Pero, por ejemplo, cuando ustedes, una asociación civil, quiere recurrir a un programa social como el del INAES, lo que van a decir es que no, nosotros no vamos a apoyar una asociación civil porque no está fomentando, no está directamente vinculada a la parte productiva, no está fomentando como una cuestión cooperativa, ¿no? En ese sentido, y eso se va a ir reflejado, se va a ver reflejado también en muchos programas de subsidio concretamente, ¿no? Y la otra es que evidentemente la forma de asociación civil se ha utilizado en concreto, como les decía, por muchos de nuestros proyectos para no tener pues ciertas cargas fiscales, ¿no? que tendrían, sobre todo si conforman una sociedad cooperativa u otro tipo de organización. Luego está la parte también de sociedades civiles y que tiene pues un mínimo de 2 y un máximo pues ilimitado, ¿no? La estructura interna es una asamblea general, los socios administradores. Se comenta que, por ejemplo, en este caso no requiere de un capital social, pero existe siempre que este será fijo y debe señalarse en la aportación de cada socio. Un régimen de responsabilidad subsidiario, ilimitado también. Y la idea justamente también de las sociedades civiles, en ese sentido, y se tiene un fin común y preponderantemente económico, pero no constituye una especulación comercial. Esto es importante, sobre todo, como yo les decía, las asociaciones civiles y las sociedades civiles sí son recurrentes en las formas de organización de las organizaciones que han existido en las áreas naturales protegidas, pero no tienen concretamente un perfil productivo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, se han utilizado por tratar de aminorar los costos fiscales que puede tener la cuestión de estar en una figura asociativa y poder otorgar incluso alguna factura, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, sí van a tener una serie de limitantes cuando se trate de créditos, de apoyos, ¿no? También, y de la cooperación internacional también en ese sentido. Luego, por último, existen una ley de sociedades de solidaridad social y también esta es una figura muy recurrente en el tipo de proyectos productivos en las áreas naturales protegidas, ¿no? Se llama la Ley de Solidaridad Social, las sociedades de solidaridad social, y que deben contar al menos con 15 socios. La estructura interna es una asamblea general, un comité ejecutivo, un comité de vigilancia, un comité de admisión de socios,
No hay capital social mínimo, también en ese sentido. Y la otra es que cuando estos, digamos, estas organizaciones se desintegran, los bienes que estas organizaciones tengan no van a volver a los socios, sino que se distribuye en instituciones oficiales, ¿no? O personas físicas o morales ajenas a la sociedad. Cuando nosotros conformamos esto y si en algún momento esta sociedad desaparece, los bienes que tengan estas organizaciones no serán reintegrados justamente a los socios, sino formarán parte de instituciones oficiales. Entonces es importante también porque quiero comentarles que de repente tenemos una mortalidad de organizaciones muy grande. Por ahí se dice que muchas de las organizaciones cuando nacen duran a veces en un promedio de vida de 2 años, ¿no? Sobre todo en las micro y pequeñas empresas. Toda aquella empresa que pasa ya de 2 años ya pasó del umbral de riesgo concretamente. Y eso es bien importante y es un tip importante que ustedes deben manejar. Cualquier organización, una vez que pasa de 2 a 3 años, ya el nivel de riesgo es menor con esta organización, incluso en términos de crédito también, ¿no? Incluso en términos también de cuando queremos hacer alianzas con algún sector privado, con el sector privado, incorporarlos en la parte, por ejemplo, de algún segmento de la cadena de valor, esto va a ser importante. Antes de eso, no solamente es un riesgo de crédito, sino es un riesgo organizativo, es un riesgo de aprendizaje, es un riesgo de muchas cosas, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando debamos promover justamente que trascendamos ese umbral de 2 o 3 años concretamente, y en esos 2 o 3 años, evidentemente, reforzar muchas de las capacidades organizativas y administrativas y de producción para que puedan configurarse justamente pues como ciertos negocios sociales sustentables, ¿no? Concretamente. Entonces, estas son las figuras que nosotros tenemos en este sentido y que podemos recurrir desde el punto de vista legal, digamos, o normativo, ¿no? Concretamente. El mismo número de figuras se puede ver desde otro tipo de punto de vista, que puede ser el punto de vista económico, concretamente. Y aquí les voy a comentar, por ejemplo, ustedes forman parte de varios proyectos del Fondo Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo, o de la cooperación, no sé, puede ser japonesa, alemana, francesa, etcétera, cuestiones de este tipo. Y hay muchos proyectos de este tipo. Cuando ellos, por ejemplo, abordan, ahorita les voy a platicar, por ejemplo, el caso muy concreto, el proyecto GEF que están aplicando ahorita en la frontera sur de paisajes sostenibles. La parte de cadenas de valor, cuando se hace el documento de planeación de ese proyecto, se habla de agrupaciones de segundo nivel, concretamente, ¿no? Entonces uno dice, ¿y qué será primer, segundo o tercer nivel, ¿no? Concretamente. Entonces, esto es importante que ustedes lo puedan conocer y cuando veíamos allá arriba, no se trata de otra cosa más que la agrupación de las organizaciones de ciertas maneras, concretamente, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones de primer nivel, por ejemplo, tenemos a las cuestiones de los ejidos a las comunidades, a las sociedades anónimas, a las sociedades de producción rural, a las sociedades cooperativas, a las asociaciones civiles, a la sociedad civil, a las asociaciones de solidaridad social, a las uniones de crédito y a los fideicomisos. Los fideicomisos aquí no los vamos justamente a tratar, ¿no? Concretamente. Estas figuras de primer nivel son adecuadas también, sobre todo para organismos que están conformándose, digamos. Estas organizaciones, por ejemplo, incipientes que se tienen, las primeras figuras jurídicas que se pueden estar dando, organizaciones que se están conformando, digamos, de 1 o 2 años que ya están trabajando, ¿no? Son estas organizaciones de primer nivel. Además de las características de régimen y todo esto que ustedes ven, esto puede ser también que las organizaciones de primer nivel también pueden tener algunas situaciones, por ejemplo, con cuestiones de crédito. Se prefieren incluso asociaciones de segundo nivel para las cuestiones de crédito. Se prefiere organizaciones de segundo nivel para las cuestiones, por ejemplo, de la participación en proyectos de carácter como estos del Fondo Mundial del Medio Ambiente, porque pueden responder a una demanda.
y ahorita vamos retomando justamente todo lo que hemos argumentado, ¿no? De repente, por ejemplo, voy a referirme a cuestión concreta de Chiapas. Tienen ustedes un convenio en el volcán Tacaná con la cadena de restaurante Tox, ¿no? Si ustedes tuvieran a lo mejor solamente una sociedad cooperativa conformada por 20 productores o por 20 socios nada más, o 15 o 10, digamos, ¿creen ustedes que podrían responder a la demanda de café que les hace la cadena de restaurante Tox, que tiene 240 restaurantes a nivel nacional? No, concretamente no. Y entonces se conforma a lo mejor una unión de ejidos, por ejemplo, una unión de sociedades cooperativas, concretamente. ¿Cuál es la función? De alcanzar justamente una mayor capacidad organizativa, una mayor capacidad de respuesta, concretamente también, y una mayor capacidad de producción también que atienda a la demanda que tienen algunas empresas de este tipo. Entonces, este es un primer nivel, concretamente, pero también entendamos que cuando vamos sumando otras agrupaciones, esa es la característica de las organizaciones de segundo nivel, y cuando estas organizaciones de segundo nivel son requeridas. De hecho, igual ahorita se está aplicando un proyecto GEF, también llamado Territorios Productivos Sostenibles, en Chiapas, concretamente, y en Oaxaca, y también pues, tiene una configuración de una participación importante para cuestiones incluso de crédito de organizaciones de segundo nivel, aunque no excluye a organizaciones de primer nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante que ustedes puedan diferenciar también este concepto de primero, segundo o tercer nivel, ¿no? Miren, por ejemplo, las acciones de segundo nivel o grado, de grado o nivel, son las federaciones de sociedades cooperativas, por ejemplo, ¿no? Los integrantes de la Federación de Sociedades Cooperativas son 2 o más sociedades cooperativas, por ejemplo, y esto ya es importante. Entonces, agrupan son organizaciones de organizaciones, concretamente, ¿no? Es lo que quiero que vean ustedes. Luego tenemos, por ejemplo, las uniones de sociedades de producción rural, ¿no? Si ya la unión de sociedad de producción rural es una forma también ya evolucionada de organización, todavía la unión de sociedades de producción rural es todavía mucho más importante, concretamente. Dice, en el país se cuenta con una importante cantidad de uniones de ejidos, uniones de sociedades de producción rural, asociaciones de hogares de interés colectivo y federaciones de cooperativas, ¿no? Pero esto también tiene que ver con la escala de mercado, con la escala también de producción que ustedes tengan que ver. Las opciones que se dan, que se dice que tienen un carácter importante y van incrementando sus capacidades de negociación, tienen que estar también, pues, digamos, analizadas en el contexto de, los años que tiene la iniciativa productiva que estamos impulsando, de su espacio de mercado, también de la iniciativa que estamos impulsando, ¿no? También de la demanda del mercado, también que tenemos, por ejemplo, ¿no? No vamos a impulsar una unión de sociedades cooperativas donde no tenemos ya primero sociedades cooperativas, evidentemente, ¿no? Un poco consolidadas. Eso es importante un poco para ver también cómo vamos eligiendo este tipo de organizaciones. Luego existe la Confederación de Sociedades Cooperativas, y aquí se dice 2 o más federaciones o uniones de cuando menos 10 integrantes, ¿no? Concretamente. Ustedes ven, por ejemplo, decían acá, una parte es la sociedad cooperativa, la unión de sociedades cooperativas, la federación de sociedades cooperativas, y ahorita ya hablamos de una confederación de sociedades cooperativas, que evidentemente también habla de una escala territorial de trabajo mucho más amplia que un municipio, que una región, ¿no? O incluso que el Estado, concretamente, ¿no? Hablamos ya de una escala nacional de trabajo, concretamente. Muchas de estas organizaciones también tienen que ver con la escala donde está su mercado, justamente de las organizaciones que ustedes estén impulsando en este sentido. Entonces es importante que veamos todas estas variables para determinar también el nivel de figura jurídica que podemos impulsar en ellas. ¿Qué implicaciones tiene también el tipo de responsabilidad? Hace ratito decíamos que en cada una de ellas, de repente tiene un tipo de responsabilidad. Entonces decíamos, tenía limitada, ilimitada y suplementada.
Chéquense ustedes cuando dan de alta también para el Procodes o para cualquier producto, incluso ahorita, por ejemplo, cuando ahorita hemos estado comprando café de ustedes, todos tienen, dice, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada o de SRI, de Responsabilidad Ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la parte limitada dice que los socios responden a las obligaciones sociales hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, concretamente. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, que ante una situación de deuda, aquí es justamente los socios responden a esa obligación hasta por el monto de su aportación al capital social? Y hablábamos que el capital social es los bienes que posee una empresa, tanto monetarios como no monetarios, concretamente. Pero cada uno de ellos va a responder hasta el monto de su aportación al capital social. Por ejemplo, que sean 10 socios que aportaron el 10% del capital social cada uno de ellos. Y esto puede ser variable, ¿eh? Alguno puede aportar el 20, otro el 5, otro el 3, etc. Pongamos que todo fue homogéneo y hasta el 10%. Entonces, ellos estarán obligados a atender esa demanda hasta por el monto de su aportación al capital social. A lo mejor el 10% significaba 200,000 pesos, ¿no? Concretamente, que era forma en ese sentido. Eso significa una responsabilidad limitada. Una ilimitada. Dice, los socios responden con su patrimonio propio de manera solidaria ante las obligaciones de la sociedad. Es decir, yo me declaro en quiebra y a lo mejor todavía tengo deuda con una empresa, pedí un crédito y no lo cubrí, entonces tengo esa parte. ¿Se acuerdan que aquí es hasta el monto de la aportación? Acá no se refiere al monto del capital social, sino también al patrimonio del miembro, ¿no?, de esa empresa. Es decir, no se refiere solamente al capital social que aporte, sino a los bienes que yo pueda poseer como patrimonio propio, concretamente, ¿no? Entonces responde de manera solidaria a ello. Y cuando escuchamos que hay una responsabilidad suplementada, los socios responden, además de sus aportaciones al capital social, de todas las obligaciones sociales de manera subsidiaria, con su patrimonio propio, hasta por una cantidad especificada en el pacto social, que será su suplemento y que en ningún caso, dice, será menor en 2 tantos de su mencionada aportación. Entonces, es una forma de poner un límite, digamos, a la forma en que yo puedo, a la obligación que yo tendría en dado caso que hubiera una situación de quiebra, de un crédito, etcétera, ¿no? En ese sentido. Puede ser ilimitada hasta con mis bienes, con todos mis bienes y el capital social, limitada hasta con un tanto del capital social que yo aporté a la empresa y suplementada también con una parte del patrimonio propio y también del capital social, pero hasta un margen que se especificó justamente en un documento, ¿no? Entonces, esto es importante también para que no solamente diga sociedad cooperativa, sino también luego dice, ¿y cuál régimen fiscal quieres?, ¿no? O que tipo de responsabilidad quieres, ¿no? Limitada, ilimitada, suplementada también, para que ustedes también puedan asesorar en ese sentido. Yo sé que no necesariamente luego lo hacen directamente ustedes hacia el productor, sino a veces lo hacen mediante una consultoría. Pero, por ejemplo, al elaborar los términos de referencia para hacer una consultoría que apoye el que una organización pueda obtener una figura jurídica, puedan tener también todos estos elementos y que después los compañeros pues no se queden colgados con una serie de obligaciones que tal vez no puedan cumplir, ¿no? O que la figura jurídica no sea la más adecuada para los fines, para el alcance del mercado, para el nivel organizativo que tiene en ese momento, ¿no? Esta es una parte. ¿Qué debemos revisar cuando nosotros vemos una figura jurídica? Y esto sería importante, les digo, porque yo los veo mucho luego de repente asesorando unos TDRs para una consultoría que va a proveer una figura jurídica a alguna organización. El marco jurídico, las leyes y ordenamientos, que son los que acabamos de ver concretamente también, el número de integrantes, o sea, el mínimo de ley, si son también personas físicas o son personas morales. Una persona física se refiere a un individuo, concretamente, que puede tener ciertas funciones empresariales, y la persona moral ya son empresas, concretamente, ¿no? Una persona física puede ser Margarita Suárez,
que tiene funciones empresariales porque produce chocolate, etcétera. Una persona moral no puede ser Margarita Suárez. La persona moral es Chixa, es Smash, es todos los nombrecitos que ustedes tienen, ¿no? Deben revisar el capital social, cuáles son las acciones, cuánto es el capital fijo y el capital variable también. Capital fijo, hablamos de cuestiones, por ejemplo, de maquinaria y equipo, etcétera, cuestiones variables de número de personal, salarios, etcétera, en ese sentido. El régimen de responsabilidad que les comentaba ahorita, que era justamente esto que comentábamos, ¿no? Esto delimitado, ilimitado, suplementado también, porque de esta manera ustedes van a responder a una situación, o los compañeros de las organizaciones van a responder a situaciones extraordinarias, como una quiebra, como un crédito, etcétera. ¿Cuál es el objeto social? Y el objeto social debe coincidir con las atribuciones y funciones también de la organización. De repente les damos una organización que yo les comentaba al inicio, ¿no? La Asociación Civil Fulanita, ¿no? AC, y son artesanos que sí tienen un fin productivo y comercial, pero el objeto social dice que no tiene fines comerciales, ni lucrativos, ni nada, y de repente puede ser una problemática legal, eso concretamente. Entonces, el objeto social de la figura jurídica debe coincidir con realmente las funciones y atribuciones que tenga esa organización. Otro elemento que deben de fijarse son en las autoridades internas, cuáles son las estructuras de poder, de duración, también para que se tenga una capacitación realmente en los miembros de las organizaciones para que sepan sus funciones, cuáles son también los periodos de duración también, que pueda haber incluso una rotación democrática también de las estructuras de poder, etcétera, ¿no? Y se fomenten liderazgos y todas esas características que comentábamos, ¿no? La participación, la solidaridad, liderazgos democráticos, etcétera, ¿no? La acta constitutiva y que también reglamentos internos, esto es importante, yo le decía, tan siquiera el acta constitutiva anda en un rango entre 15 y 30 mil pesos, por ahí más o menos, ¿no? Dependiendo del tipo de organización que se fomente, y también fomentar también esos reglamentos internos que sean difundidos, que sean conocidos también por todos los miembros, ¿no? Y que en estos reglamentos internos también podamos incidir en algún momento para promover la participación, por ejemplo, de todos, hay una justa distribución de los beneficios que nosotros decimos de la biodiversidad, que pueda haber una cuestión de género, también de participación de las mujeres también en la toma de decisiones, etcétera, hasta donde podamos incidir justamente en ello. Si nosotros estamos fomentando que se les dote de una figura jurídica adecuada, pues que contenga esos valores que también promueve la CONAM en la parte de sustentabilidad, ¿no? Los registros legales también hay que checarlos porque de repente hay que registrar justamente nuestra asociación, lo decíamos, por ejemplo, en el registro público de la propiedad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Y cuáles son las obligaciones y derechos que cada una de estas organizaciones tiene dependiendo de la figura. Por ejemplo, ¿no? Decíamos, ante el SAT, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante, que tiene que presentar declaraciones cada cierto periodo de tiempo, etcétera, que si no tiene ingresos debe declararse en ceros cierta cantidad de tiempo, en ese sentido, ¿no? Y hay incluso, por ejemplo, algunos productores que no están sujetos, por ejemplo, al IVA, ¿no? En ese sentido, y hay otros que sí están sujetos, por ejemplo, a IVA, concretamente. Entonces, todos estos elementos deben sí ser considerados también y revisados por ustedes al procesar, gestionar, apoyar mediante cualquier proyecto una figura jurídica. ¿Cuáles son los pasos para la constitución de una figura jurídica? Pues primero identificar las necesidades comunes y los proyectos. En ese sentido, yo les decía, las necesidades tienen que ver con las cuestiones de mercado, tienen que ver con las cuestiones, por ejemplo, del nivel organizativo del grupo con el que ustedes están trabajando, el tipo de proyecto que ustedes están trabajando, no sé, ecoturístico, de producción de alimentos de algún tipo, no lo sé, ¿no? Artesanal, etcétera. El perfil de los participantes también, son ejidatarios, son artesanos, son qué, ¿no? En ese lado. Determinar con base, obviamente, en los objetivos, el alcance de mercado, la organización, etcétera, pues la figura legal que ustedes consideren
más adecuada, también en ese sentido, por el nivel organizativo y todos los elementos que comentaba. Después, ante eso, hay que conformar la acta constitutiva, el reglamento y los estatutos de la organización, y por el otro lado ya se dice la protocolización, que sería el registro, por ejemplo, ¿no?, de la organización, pues ante un organismo concreto, y ese es lo que decía que cuesta entre 15 y 30 mil pesos, por ejemplo, de un acta constitutiva. Y después el punto 6 es el inicio de operaciones justamente de estas organizaciones. Estos son los pasos justamente en una cuestión de una organización, de una figura jurídica. Entonces, estos creo que son algunos elementos que nosotros debemos de considerar también cuando fomentamos una organización. Todas estas son las figuras jurídicas que provee la normatividad. La cuestión de primero, segundo y tercer grado lo viene dado por el nivel organizativo y asociativo que tienen ya las organizaciones para responder a una cuestión de demanda del mercado, pero pues el énfasis que le quisiéramos transmitir aquí, sobre todo, es échenle un ojito a la presentación. También sé que es mucha información, a lo mejor por un lapso de tiempo tan corto, ¿no?, en ese sentido, pero sí teníamos solamente 2 horas y queríamos hacer este intercambio, pero no se vea esta también presentación como el único espacio de retroalimentación. Es posible que a través justamente de esta presentación pues puedan surgir muchas dudas, muchos comentarios, como a lo mejor los que puedan surgir ahorita y más adelante, y podamos ir afianzando justamente este conocimiento, estos espacios, haciendo énfasis y zoom a lo mejor sobre algún tipo de asociación particular que ustedes quieren tener más información, incluso pues poner enfrente ejemplos de organizaciones que han asumido esa figura jurídica y que puedan transmitirles la experiencia justamente de estar operando bajo la misma y darles tips y recomendaciones, etcétera, ¿no? También en ese sentido. Véanlo también como un primer paso justamente del ofrecimiento que les hacemos, de poder acercar también todavía mucho más espacios de intercambio y de capacitación, incluso con organizaciones y con dependencias públicas también, para que podamos ir reforzando también este conocimiento que se dé a partir de esta iniciativa que tuvo la Dirección Regional, de poder estar hablando justamente de estos tópicos que estoy seguro que ustedes a diario enfrentan concretamente, lo enfrentan como un reto, concretamente para impulsar una figura jurídica, y lo enfrentan también como ya una vivencia en el hecho de lo que les comentaba, ¿no? De repente que la gente deja la figura y ni conoce la figura jurídica, o a lo mejor la figura jurídica que les dio un programa ni siquiera es la más adecuada para el nivel organizativo que tiene, y muchos incluso se van a estar quejando porque esa figura jurídica tiene ciertas obligaciones que no pueden responder porque no tienen el nivel organizativo que requería esa figura jurídica, ¿no? Entonces, por parte de la DEFI ahorita sería esta parte, y si no tienes objeción, Margarita, compañeros, pues demos un espacio justamente para potencialmente, si ustedes tienen algún comentario, duda, pudiera haber pues un intercambio de impresiones, ¿no? Y de preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Pues es muy interesante todo lo que nos platicas, sobre todo por los grupos que hemos estado trabajando. De hecho, hay algunos compañeros conectados, inclusive hay, creo, si no estoy mal, algunos de los productores que están interesados. Yo creo que es un espacio para que puedan abordar sus dudas sobre ya los ejemplos en territorio que se manejan. No sé si alguno de los compañeros quisiera abordar algún tema. Dejamos el espacio, pueden alzar la mano para la manita que aparece ahí para ir abordando las dudas. Digo, sabemos que es difícil, es mucha información, es muchas cosas ahorita en este momento, pero si hay dudas igual, así sencillas, y como les decíamos, dudas más complejas, incluso con mucho más necesidad de tratarlo muy particularmente, igual podemos hacerlo, pueden contactar con Margarita y podemos ir buscando los espacios también para que podamos ir abordando casos muy particulares también en ese sentido, con todo gusto, pero igual ahorita cualquier duda que tengan, con todo gusto. Y la idea es que esto sea como un espacio justamente de reflexión
vámonos acercando y vamos buscando soluciones y salidas, ¿no? En ese sentido. Por aquí pone, ¿no? Creo que una que dice, ¿qué significa determinar el perfil de los participantes de la sociedad cooperativa? ¿Se acuerdan incluso ahorita, por ejemplo, y lo comento, voy a agarrar como la presentación en general, y ustedes lo van a ir viendo, ¿no? También en ese sentido. Una, puede ser que con respecto a un proyecto, puede ser un proyecto que requiere vender, por ejemplo, nopal, ¿no? Solamente. Yo digo, por ejemplo, ahorita, o maíz, ¿no? Concretamente. Hace no mucho tiempo, Tox nos pedía, por ejemplo, que le pudiéramos dar recomendaciones de productores, no solamente de café, que ya lo trabajan ustedes con el tacaná, ¿no? Sino de maíz criollo, concretamente. Y allí me permití entablar contacto con varias regionales, tanto Frontera Sur, como varios lados en ese sentido, pero el problema es que requerían una producción grande, ¿no? Concretamente. ¿Qué sucede también cuando tenemos estos productores a nivel de las regionales? Tenemos identificado muchos productores, pero están como separados espacialmente, ¿no? Uno lo tenemos por aquí, 5 kilómetros por allá, está otro, cuestiones de ese tipo. Entonces, tratar de conformar incluso también una asociación con productores que están separados espacialmente tanto, va a implicar también una problemática organizativa, ¿no? También, y de producción también, y de costo para el traslado también de productos. Esta es una forma de ver el perfil también de productores que vamos a también a requerir, ¿no? Y me refiero también al perfil cuando hablamos de producción, a lo mejor solamente de un alimento que es solamente cortado, o un proceso también transformativo, ¿no? Digamos, productores de miel solamente. Ustedes tienen productores de miel a granel, concreto, ¿no? Pero también tienen productores de miel ya que tienen su marca, ¿no? Y que además tienen derivados de la miel, ¿no? En ese sentido. Ya venden, incluso, por ejemplo, no sé, ahí dulces, incluso venden algunos componentes incluso de cremas que ya tienen miel, cuestiones de ese tipo. Entonces, ese perfil también de productor es importante que ustedes lo estén viendo. El perfil también tiene que ver con la cuestión del mercado, ¿no? Al que están ustedes dirigidos y que se quieren dirigir también en ese sentido. Entonces, son todos esos elementos que ustedes tienen que checar para ver también cuál es la figura asociativa que más les conviene. Por ejemplo, también artesanos solamente, ¿no? Hemos escuchado una cuestión artesanal y puede ser que la figura más adecuada puede ser una sociedad cooperativa de artesanos, de ta. O si existe, por ejemplo, que la producción que ustedes quieren realizar es mucho más compleja. No solamente se refiere a un producto, sino se refiere a un conjunto de productos y bienes, por ejemplo, ¿no? Me refiero a un proyecto ecoturístico, por ejemplo. En el proyecto ecoturístico, lo que está sucediendo mucho ahorita no es vender un bien o un servicio, sino un producto turístico, concretamente. ¿Y qué me refiero con un producto turístico? No están vendiendo nada más el hospedaje, están vendiendo toda una experiencia que incluye el hospedaje, transporte, la alimentación, el paseo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy potencialmente cada uno de esos servicios lo está prestando una persona diferente, una familia diferente, un productor diferente. Los perfiles, entonces, son diferentes bienes, y entonces, con base en eso, debo elegir también la sociedad o la figura jurídica que más me conviene también. En ese sentido, ¿se acuerdan que había figuras jurídicas que decía, pueden ser ejidatarios, pueden ser sociedades, puede incluir sociedades cooperativas ya formadas o cuestiones de ese tipo? Entonces, a eso nos referimos con la cuestión del perfil, concretamente. Creo que hay otra pregunta por ahí. Creo que usted tienen una, ¿no? Que dice, buenas tardes, disculpe, ¿cómo podemos verificar en qué documento cuando una de estas figuras sustitutivas está orientada al sector industrial? Incluso comento, por ejemplo, hay algunas abreviaciones que incluso dicen microindustrial, ¿no? Concretamente, ¿no? En su acta constitutiva, por ejemplo, también. Entonces, en ese sentido, la MI, concretamente, cuando ustedes ubiquen una MI, concretamente, ahí dice microindustrial, ¿no? En ese sentido.
pero también como no necesariamente solamente lo ven a ver en un documento, sino también en su producción, concretamente. Es muy posible que, por ejemplo, nos estamos hablando ahorita de, escuchaban ustedes lo de agapes, ¿no? Que sería sociedades, por ejemplo, dirigidas a lo que es la ganadería, la pesca, la agricultura y la acuicultura, concretamente, ¿no? Y en otros casos son bienes que son como directos, digamos, de producción y no traen un proceso de transformación concretamente, ¿no? Ya la transformación es que, por ejemplo, la miel, yo la hago un derivado de ella y genero una crema con contenido de miel, ¿no? Sí, sigo siendo productor y apicultor, pero ya generé aparte una miel, ¿no? Y además esa miel tiene ciertos componentes químicos, etcétera, conservadores, esto, el otro, y tiene su marca, tiene su botecito. Entonces, eso ya tiene un proceso transformativo. Eso te va acercando justamente a las cuestiones ya de carácter de pasar de lo primario a lo secundario, al sector secundario, que sería el sector industrial concretamente, ¿no? En ese sentido. Y que implica un proceso de transformación ya de la materia prima. O chécale también, incluso hasta en las abreviaciones, te digo, hay algunas que dicen MI, que son microindustriales, ¿no? Las asociaciones ya también en tu acta constitutiva. Creo que hasta allí ahorita van. No sé si existe alguna otra pregunta. No veo ninguna manita levantada. No sé, algunos compañeros quisieran participar o abordar algunas dudas. Digo, a mí me parece excelente porque pareciera ser como que todo quedó clarito, compañeros? Lo malo del asunto es como nos quedan 20 minutos, va a haber examen al final. Y vamos a preguntarles, ¿no? No se crean. De hecho, la idea es justamente que tengan toda la libertad y confianza de poder preguntar. Como les decía, si quieren hacer incluso todavía una profundización sobre alguna tipo de figura jurídica, podemos hacer incluso hasta un intercambio de una experiencia con una organización que asume esa figura jurídica y que ha tenido pues resultados a lo mejor buenos, positivos, y que pueda haber pues un proceso de intercambio entre ustedes y esta organización en otra regional, en otra ANP, y les pueda pues servir también para poder fomentar su proceso, ¿no? O fortalecer su proceso. Sí, gracias. Pues justo, es una de las primeras pláticas que estamos, bueno, que se va a realizar este año y que pues nos van a impartir los compañeros de oficinas centrales. Y bueno, justo es para que ustedes también expresen sus dudas y como dice, pues si hay alguna sociedad que se pueda tener como intercambio, pues igual, ¿no? Poder abordarlo, pero igual comenten si tienen alguna duda o alguna experiencia que quisieran platicar, está abierto el micrófono. Bueno, comentaba un compañero que le parece interesante el intercambio, la potencialidad de intercambio de experiencias, ¿no? Y pues adelante, o sea, digamos, busquemos también esquemitas de que el acercamiento no es tan sencillo con este tema. Hay temas incluso un poco más sencillos como la cuestión de la marca, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones de las figuras jurídicas son muchos elementos que están en juego en ese sentido y tal vez este es un acercamiento, ya lo comentaban las compañeras de la regional, y tal vez incluso la forma también más adecuada también de poder compartir estas experiencias, la identificación de qué me sirve también en ese sentido, puedan ser este intercambio. Y con gusto, cuando ustedes vean también, podemos generar con algunas sociedades cooperativas, con una sociedad de producción rural, con
alguna sociedad de solidaridad social que creamos que está funcionándoles y que es adecuada, digamos, ustedes puedan ver también esto, ¿no? Y que sea bien importante para ustedes la cuestión de identificar su nivel organizativo, su alcance de mercado, las responsabilidades que asumir una figura jurídica tiene, tanto fiscales como de otro tipo. Creo que levantó la mano Roberto, ¿no? Enrique, perdón. Enrique, si quieres igual plantearnos tu comentario. Sí, buenas tardes, soy Enrique. Disculpe, soy del programa Sembrando Vida, región o la coordinación territorial de Tapachula. Y estamos en la región centro costa, en los municipios conformando una sociedad cooperativa regional de 7 municipios. Y en ese sentido, estamos trabajando ya, prácticamente ya está nombrado ya la directiva, el consejo de administración, el consejo de vigilancia y las otras áreas. Pero igual estamos revisando si sería conveniente, porque hay cierta resistencia, ¿no? de los sembradores de los municipios a formar una regional, una porque no se conocen, hay una distancia, como decía hace rato, no hay una distancia entre un municipio y otro, y un sembrador entre otro sembrador, y ellos planteaban que mejor sería más conveniente una sociedad cooperativa municipal y una regional como la que sea como le dijeron hace rato, la de segundo nivel. No sé qué tan conveniente sería en ese sentido, ¿no? Fíjate que ahí, Enrique, es bien interesante, ¿no? Justamente lo que tú planteas, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? En ese sentido, dependiendo, decían los compañeros, cómo analizar el perfil, ¿no? El perfil que tiene que ver con el tipo de productores, pero también tiene que ver con el mercado, tiene que ver con estas cuestiones del territorio, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, supongo yo, y digo en el sentido incluso de escucharte, vas viendo cómo vas perfilando, cuando ustedes hablan ya de una sociedad cooperativa de carácter regional, es porque el nivel de mercado ya evidentemente es más amplio, ¿no? El nivel de demanda que tienen ustedes también ya es más amplio, ¿no? En ese sentido, y solamente se concibe una organización de este tipo, o las uniones, las confederaciones, lo platicábamos, ¿no? Cuando se tiene que responder a un nivel de ese tipo también en ese sentido. Pero es cierto que, digamos, por ejemplo, el hecho de que yo pueda no conocer a lo mejor a los demás, pues sí, es una dificultad que pueda haber. Y no solamente es una cuestión de que no los conozca, sino es una cuestión también de que potencialmente esto integrará una cuestión también de costos, a lo mejor para la cuestión de concentración de una producción en determinados lugares, de logística, también en ese sentido, que ustedes tienen que averiguar y analizar. Pero también es importante que ustedes puedan ver algunas experiencias, por ejemplo, de que en algún momento la propia demanda de mercado les hace necesario asumir un nivel organizativo superior, ¿no? Concretamente, para poder responder justamente a él, ¿no? En ese lado. Y a lo mejor, por ejemplo, si bien es cierto que una problemática puede ser que estén separados, también puede ser una solución en determinados momentos, ¿no? Para atender a una demanda de mercado. Es decir, tienes representantes a lo mejor no te digo en el mismo estado, incluso te voy a poner el caso de la ciudad cooperativa Tosepa, por ejemplo, ¿no? Que actúa Puebla, Veracruz, etcétera, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya tienes representantes de la sociedad cooperativa en otro estado, ¿no? Y que puede solucionar incluso una cuestión de atender una demanda más cercana, justamente, al mercado que le está requiriendo también. Entonces, una situación incluso de debilidad, en algunos otros casos, cuando se asuma una figura de este tipo, puede ser una fortaleza también, ¿no? En ese lado. Y creo que ustedes la deben de ubicar también cuando comenten eso con los compañeros, para que puedan ver también esto. Pero es cierto que yo pensaría que ustedes cuando tienen una sociedad cooperativa regional, ya es una escala de producción mayor, una cuestión de atender una demanda de mercado también mayor y una necesidad de organización mayor de carácter también logístico y organizativo, ¿no? También en ese sentido, que no se lograría si seguimos conservando los espacios de organización a lo mejor a nivel local o microlocal, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero que quisiera comentar? Bueno, pues inclusive, si tuvieran alguna duda, comentario, pueden también abordar el correo, de una servidora, pues para hacerle llegar las preguntas aquí al equipo. Y pues en cuanto tengamos bueno, ya nos pasaron la presentación, pero pues ya si hay alguna modificación, nada más se las hacemos llegar. Y no sé, de nuestra parte, pues nada más como agradecer en la disponibilidad de todas estas capacitaciones que vamos a recibir a lo largo del año. Todo esto con el objetivo de que ustedes pues se vayan fortaleciendo y asimismo pues darlo a conocer a los grupos con los cuales venimos trabajando, ¿no? No sé, No, Manuel, si pues, quisieras agregar. no, no, nada, agradecerles a la regional pues la oportunidad que nos dan también de esto. Creo que es un proyecto donde estamos inmiscuidos tanto productores como técnicos de las áreas naturales protegidas, como las oficinas centrales, que la idea es justamente pues, promover una producción sustentable, promover también, evidentemente, y en primera instancia, la conservación de las áreas naturales protegidas, pero pues una forma muy importante de hacerlo es fomentar también una producción sustentable, como les decía, y para que haya una producción sustentable, un factor importante pues, es fomentar capacidades técnicas también de los productores, también de los técnicos de las áreas naturales protegidas, y fomentar también organizaciones fuertes, ¿no? En ese sentido, y empoderadas. Entonces, esto es bien, bien importante también para nosotros y es el objetivo justamente por el cual pues estamos presentes también en esta reunión. Y como decíamos, dejamos abierto la posibilidad de que sé que es difícil de repente tanta información en un espacio de tiempo tan reducido, pero ya que la vayan procesando, si se requiere, por ejemplo, de profundizar en alguna cosa, si se requiere de organizar a lo mejor un Zoom sobre alguna forma particular como la que hizo Enrique concretamente, ¿no? O hacer un intercambio de experiencias con alguna organización que puede ser muy rico también, es en ese sentido, con todo gusto podemos meter mano ahí para que se pueda realizar también, ¿no? En cualquier tópico de los webinars que vamos a tener. Sí, Manuel, muchísimas gracias y gracias a los compañeros por su asistencia. Yo creo que pues estamos iniciando la semana y pues es como más cargadito el trabajo, pero pues agradecer la asistencia y pues también la disponibilidad, Manuel. Muchas gracias y de nuestra parte pues sería todo. Y nos estaremos viendo para los próximos temas que estaremos convocando. Y si tienen alguna sugerencia también de algunos otros temas, pues sí, igual lo vamos abordando. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. Pues muchas gracias a todos y todas. Gracias, cuídense mucho. Adiós, igualmente, adiós. Hasta luego.